yo me mantengo predicando el Evangelio de la libertad, porque hoy nosotros estamos predicando dos libertades, el Evangelio cristiano y el Evangelio de la libertad. Vengo en nombre de los 75, viva la oposición interna, viva la dama de blanco, y en nombre de todo y lo del exilio y de Cuba, viva la patria de Varela, de Martí, libre y democrática para siempre, viva Cuba libre y abajo Fidel Castro. El consuelo que me queda para esta madre y esta familia es seguir luchando pacíficamente para lograr lo que tanto anhelaban, que siempre decía que morir por la libertad y la democracia del pueblo cubano era vivir eternamente en ella. Pensando el tiempo que ya se ha ido, tejiendo sueños con ilusión, pienso en esta inédita y enorme historia de amor. Esta es la noche y el día de un corazón entre rejas, pero con alas enormes, pero con el alma viva. No es de derecha, no es de izquierda, este es un canto a la razón. Trata de alguien que encerrado grita al mundo su amor. Amor del bueno, amor sin miedo, amor sin interés, amor Él es sin freno. natural de Santiago de Cuba. Cuando vino a Santiago de Cuba, vivían por Almacenes, la calle Juan Jesús. Una familia humilde, su mamá, Reina Tamayo, era también fue una familia humilde. Ellos eran 4 hermanos, 3 varones y una hembra. Toda esa familia entraron junto con ellos, vinieron de Habana y Parantilla y hicieron vida aquí. Empezaron a trabajar, Reina empezó a trabajar, la mamá de él empezó a trabajar en servicio. Era una buena trabajadora. Él ayudaba mucho a su mamá. Él vivía en un reparto que para ir para su trabajo tenía que pasar por mi casa y como decía, lo veía en el pueblo. Yo conocí a Orlando Zapata de niño, fuimos vecinos de la cuadra, fuimos deportistas y a través del tiempo fue un joven humano, tranquilo, correcto. Le gustaba mucho el deporte específico que le gustaba a él era el boxeo. Integró el equipo municipal de boxeo de ahí del municipio de Antilla y por su valentía en el boxeo fue muy popular. Y ahí se crió con nosotros ahí en el barrio y la niñez de él fue una niñez bien tranquila, un niño bien noble. Después de grande él se inclinó al boxeo, al deporte, era buen boxeador. Buenísimo que era en boxeo. Y de ahí comenzamos nuestra vida de boxeo hasta que llegamos a la escuela provincial de Holguín. Entonces de ahí yo me retiré del boxeo y él siguió. Después se cayó el brazo, tuvo que abandonar el deporte. En este viejo local, que fuera el Teatro Aguirre, aquí estaba el área de boxeo en esa época. Aquí dio sus primeros pasos el señor Orlando Zapata, en este viejo ring, que todavía está oxidándose. Y siempre lo veía en el Inder, por ahí en el gimnasio de boxeo, porque después que él se retiró, él trabajaba en el textil, una textilera que hay en el municipio de Antilla. Él tuvo muchos años trabajando ahí. A pesar de que practicaba un deporte de combate, él era bien noble. Coincidimos en actividades de la oposición interna en Cuba, en La Habana. Era un joven alegre, sencillo, modesto, al igual que tuve la oportunidad de conocerla en casa de Lizardo Sánchez, a su querida madre, Reina Luisa Tamayo, una señora humilde, de pueblo. En un momento tuvo ningún problema, ni con la justicia, ni con nadie en la calle, porque era una persona que se cuidaba, un muchacho muy serio, con mucha dignidad humana, como hombre, una gente de respeto y con mucha seriedad. Alrededor de los 16, 17, 18 años, es que Zapata ya se va para La Habana. Es cuando se marcha para La Habana. Me entero que Zapata está en la oposición. A mediados de la década del 90, Orlando Zapata se trasladó, se mudó hacia La Habana y sus padres se mudaron hacia el municipio de Bane, en la provincia de Holguín. La calidad humana de Orlando Zapata Tamayo, ese hombre sencillo, honesto, luchador, con esos principios por la libertad de Cuba. Era un opositor de esos de pueblo, que estaban bien identificados con la lucha, estaban bien definidos, sabían lo que querían. Nosotros tuvimos una relación muy afectiva en el tiempo que pudimos vernos.
Zapata era un niño jimagua cuando nació. Su hermano murió a los 3 días. Fue un muchacho muy fuerte, muy cariñoso, muy hogareño, y vino a La Habana a trabajar como albañil, que era lo que él sabía hacer. Lo conocí como activista, ¿no? Debe haber sido por allá por los años 2001 o principios del 2002. Un muchacho muy alegre, muy activo, con un interés muy grande en cooperar, en trabajar, en todo lo que fuera referente a la oposición. Y me resultó una gente carismática, ¿no? Un muchacho que se daba a querer enseguida. En una oportunidad venía con el activista Los Augusto Fortún Martínez, me trasladaba en una rastra desde Ciudad de La Habana aquí a la región central, a la placeta. Y en el camino venían muchas personas, incluso varios militares, policías y demás. Y había un individuo que estaba un poco en estado ebrio, ¿no? Y nos invitó a beber, nosotros dijimos que no, a aquello le llamó la atención. Le dije, no chico, el problema es que yo soy defensor de los derechos humanos. Y dijo, tú eres igual que un preso que se llama Zapata. Le dije, sí, ¿conoces a Zapata? Si tú conoces a Zapata, yo también lo conozco. Yo hace 2 días salí de la prisión, estaba preso aquí en La Habana, voy para Oriente, y verdaderamente Zapata es un hombre que impresiona, un hombre que se mantiene en una posición de frente, frontal, fuerte, contra la represión, hombre que nos ha defendido mucho nosotros en la cárcel. En Cuba, en La Habana y donde quiera, los presos siempre hablaban de él con mucho respeto, con mucha admiración por el hombre valiente que era. Hasta los guardias, los oficiales, hablaban de él porque era constantemente gritando consigna anticomunista, y usted sabe, ahí él tuvo varias sanciones por desorden penitenciario y demás, y lo único que hacía Orlando Zapata era exigir sus derechos. Todo lo que se diga de él, bueno, a las claras está, mira cómo él ofrendó su vida, ¿no? Con esa misma sencillez que lo caracterizaba todos los días en las calles de Cuba luchando. Orlando Zapata Tamayo nació en Santiago de Cuba el 15 de mayo de 1967. Fue boxeador, albañil y plomero, pero antes que todo un hombre comprometido en la defensa de sus derechos ciudadanos y en la lucha por la democracia en Cuba. Orlando Zapata en la prisión, por su actitud contestataria al régimen, por no regirse a las normas de conducta que ellos ponían, era reprimido y era maltratado. Pero hay una cosa ahí que es la fundamental, que por su color de piel, por ser negro, es que él sufrió todas esas vejaciones y es que llegó hasta morir. Por su raza, por ser negro, la policía molestaba también muchísimo. Llegó un momento en que él se puso en una gorra el carnet de identidad porque la policía le pedía constantemente el carnet de identidad. Tenía muchísimas multas por no vivir en la ciudad de La Habana. Él me enseñó algunas de ellas, pero después supe por su mamá que tenía muchas más. Estas multas su mamá se las entregó a una persona que está en el exilio en estos momentos, Fara Armenteros, y yo pude confirmar con ella que efectivamente eran una cantidad tremenda de multas porque lo paraban por la calle. Me dirigía desde el Centro Cultural de España en La Habana hacia mi casa, cuando en la esquina de Galeno y San Rafael observo a una persona de la raza negra defenderse cívicamente de la agresión verbal de un agente de la policía regular. Inclusive este esbirro hizo ademán de soltarle el perro pastor alemán que traía como instrumento represor para que lo atacara. Como activista de derechos humanos era mi deber llegar a ayudar, a socorrer a ese ciudadano y ver si debía denunciar alguna violación o agresión contra él, y así lo hice. Cuando nos presentamos, este valiente cubano resultó ser Orlando Zapata Tamayo. Me motivó mucho aquello de que Zapata fuera un muchacho de mi pueblo y de que él tuviera ese valor de hacer oposición, porque cuando aquello para acá, para las provincias orientales, no había, ahí por lo menos en el municipio donde yo vivía, no había eso de la oposición. Y eso motivó mucho, no solamente a mí, a varias personas, que de ahí se fue donde se funda la Alianza Democrática Oriental. A Zapata en el Parque Central de La Habana le tiraron los perros, la policía llegó, le tiraron los perros pastores alemanes. ¡Ah! Comerse a Zapata, porque gritaba, porque él quería que el pueblo supiera de que existíamos nosotros.
Así era Zapata Tamayo. Él era un opositor militante en el grupo Movimiento Alternativa Republicana que dirigía Henry Saumell. Participamos en diciembre de actividades y también fuimos detenidos muchas veces. Por ejemplo, recuerdo que el 16 de mayo del 2002, a raíz de la visita de Jane Carter, el Movimiento Alternativa Republicana, en conjunto con el 24 de febrero, hicimos una actividad en el Parque Central frente al busto de José Martí. Teníamos carteles colgando al cuello, estuvimos alrededor de 1 hora, y recuerdo que el cartel de Orlando Zapata Tamayo decía: ruptura al comunismo es ruptura al estancamiento. Cuando la visita del expresidente Jimmy Carter a Cuba, nosotros organizamos una actividad pública en favor de los derechos humanos en el Parque Central en Ciudad de La Habana. Y es allí donde yo conozco por primera vez a Orlando Zapata Tamayo. Conocí a Zapata Tamayo en casa de Roberto de Miranda. La casa de Roberto de Miranda era como decir la casa de la oposición en Cuba. O sea, iban muchas personas, se quedaban. Roberto había preparado aquello para las personas del interior y hasta de la misma Habana. Y allí se hacían unas tertulias y Orlando Zapata iba mucho a la casa de Roberto de Miranda. Era un hombre extraordinario. Él era humilde, sencillo. Era muy solidario con todo el mundo, no solo con los hermanos de oposición, sino con todo el pueblo en general. Cuando él visitaba la casa de algún hermano opositor y veía algún daño en la vivienda, él lo reparaba. Y cuando le iban a pagar, él no lo aceptaba. Y así mismo decía: esto es en nombre de la libertad. Y también conversé y compartí con él en casa de Osvaldo Payá Sardiña, porque él era uno de los que promovía la peña del Parque Central, la Peña de la Disidencia, y en aquellos momentos empezó el proyecto Varela, creo que aproximadamente en el año 2001, y es cuando él promovía el proyecto Varela. Otra cosa buena que tenía Zapata, que era muy humano. Zapata, por ejemplo, tú en tu casa tenías roto una puerta, tenías que tirarle un piso a un hermano, no tenías dinero. Zapata llegaba y te hacía el trabajo en tu casa porque era buen albañil y le decía: no, esto es por la libertad de Cuba. Nunca jamás cobró nada a nadie, era muy humilde. Ese era Tamayo Zapata. Lo que siempre me impactó de este gran cubano es que el coraje, la dignidad, la posición vertical que mantuvo siempre a lo largo de su vida, sobre todo como prisionero político. Zapata Tamayo era rebelde, fue rebelde, y desde que fue sancionado hasta 30 y tantos años que tuvo sancionado, causa que le provocaron dentro de las prisiones, nunca retrocedió 1 milímetro y ya estaba condenado a muerte desde que Orlando Zapata Tamayo cayó a prisión. Están todas las golpizas, están todas las informaciones. Nunca se acató al llamado plan de reeducación, siempre protestó dentro de la cárcel contra cualquier tipo de abuso, contra cualquier tipo de atropello que se cometían y se cometen con los prisioneros políticos. Era un individuo extremadamente humano. Que de lo poco que le podían llevar, él lo compartía con otros presos que no tenían familia que los visitara. Su java familiar la compartía con los presos, sobre todo con aquellos presos que carecen de amparo filial. En el histórico Parque Central de la capital cubana, próximo a la estatua del apóstol José Martí, Zapata Tamayo realizó muchas de sus actividades contestatarias y manifestó en numerosas ocasiones su repudio al régimen totalitario. Él fue a verme junto con Henry Saumell y Humberto Montoya. Ellos venían a enseñarme el proyecto del Movimiento Alternativa Republicana. ¿Qué me llamó más la atención de Zapata? Que mientras ellos hablaban, yo trataba todo el tiempo de escucharlos con mucha atención, porque eran muchos movimientos de la desobediencia civil en el año 2001-2002 tomando las calles en Cuba. Yo fui condenada por el gobierno comunista de Fidel Castro a un supuesto delito de desobediencia. Orlando Zapata Tamayo decidió quedarse en nuestra casa porque no quería dejarnos solos en ese injusto proceso judicial. En una ocasión también, cuando la organización convocó a una actividad desde la calle Monte hasta el Parque Fraternidad para repartir declaraciones de derechos humanos a todos los ciudadanos, había que ver con la afabilidad, con el respeto con que Orlando Zapata Tamayo se dirigía a las personas y les decía: tomen, esto es para que ustedes conozcan sus derechos. Era un hombre de carácter, un hombre callado,
a pesar de no ser un hombre estudioso, era un hombre muy inteligente porque le gustaba mucho la lectura. Era un hombre muy solidario con sus hermanos, muy solidario, muy dispuesto a cualquier situación para defender a un preso político o a un hermano de la disidencia. En otra ocasión también, cuando la organización hizo una actividad desde la sede de nuestro movimiento hasta Monte y Velascoaín, que consistía en una marcha y concluía en una vigilia por la liberación de todos los presos políticos. En esta actividad participaron más de 20 opositores de diferentes organizaciones, ¿no? La policía regular se encontraba en la acera de enfrente y al vernos cruzó inmediatamente para ver qué era lo que pasaba. Y Orlando Zapata Tamayo lo primero que hizo fue entregarle a un policía regular una declaración de derechos humanos y decirle: tome eso para que usted también conozca sus derechos. En el Parque Central estaba la peña deportiva, ciertas discusiones de pelota, entonces se formaba un cúmulo de personas grandísimo allí y él funda paralelamente la peña de la disidencia. Y es un año de una efervescencia política increíble. Yo siempre digo que el 2001 y 2002 estuvimos muy cerca del cambio en Cuba. Lo conocí en la peña disidente del Parque Central. Y siempre, en el primer momento, me dio la impresión de que era un hombre muy, sobre todo por su humildad, un hombre muy humilde, honesto, valiente, desinteresado, disciplinado, entregado a la causa. Había veces que las personas pasaban de la peña deportiva a la peña de la disidencia y viceversa. Lo mismo vas a encontrarte un opositor discutiendo de pelota que uno discutiendo de pelota ya involucrándose en la peña de la disidencia. Orlando Zapata no era más que un actor social. Era alguien que se desenvolvía en la sociedad y promovía el cambio desde la sociedad. Él veía mucha necesidad de libertad. Esa peña era con vista a discutir problemas de pelota, de deporte, de la pelota. Y Zapata Tamayo introducía allí temas de derechos humanos, específicamente el tema del proyecto Varela. Ahí fue donde Zapata se dio a conocer como activista de los derechos humanos, distribuyendo declaraciones de los derechos humanos, literatura sin censura, y allí muchas veces Zapata fue golpeado y fue detenido por la policía cubana por defender los derechos humanos. Participaba mucho en actividades públicas, siempre le gustó a él que el pueblo conocía lo que sucedía en Cuba, que era la única forma. Yo lo conocí a él por mediación de Henry Samuel Peña, presidente de unas peñas disidentes que se hacían en el Parque Central de La Habana. Recuerdo un día que ellos fueron a buscarme en Zapata Tamayo y Ramón Ireo Rodríguez. Uno venía herido en la cabeza y Zapata tenía golpes en la pierna de una pedrada. Ellos se habían dirigido al cementerio de Colón a conmemorar un aniversario más de la muerte de Pedro Luis Boitel. Zapata estaba bien indignado. Fueron a la peña disidente, esa sí fue en el Parque Central, y nos mostraron al pueblo cómo golpeaban a los opositores. Yo y Orlando Zapata Tamayo coincidimos en muchas actividades políticas y a partir de ahí trabajamos muchas veces juntos en actividades en favor a los derechos humanos y las libertades civiles. Ellos no solo iban a la peña de disidente del Parque Central, que se hizo muy famosa. Lo mismo aparecían por Párraga, que aparecían por el cerro, que aparecían tomando la Virgen del Camino. Que el 23 de agosto del 2002 realizamos una misa por la salud del prisionero de conciencia Miguel Brusón Ávila, y entonces la seguridad del Estado montó un operativo con miembros de la Brigada de Respuesta Rápida. Al salir de la iglesia, ellos comenzaron a agredirnos verbalmente, a atacarnos. Orlando Zapata Tamayo comienza a dar gritos de libertad, 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 y todos lo acompañamos también coreando vivan los derechos humanos, libertad para los prisioneros políticos, hasta que llegamos a la casa de Julia Cecilia, donde terminamos la actividad con una tertulia sobre los derechos humanos, ¿no?, y la sociedad civil. Fue una persona que vio la lucha desde la perspectiva de la calle, no desde la perspectiva del documento, sino una forma que buscaba y promovía el cambio cívico, la desobediencia civil. Era un hombre de pueblo. Zapata no tenía aspiraciones a liderazgo, pero sí trabajaba mucho por la libertad de Cuba. Trabajaba mucho, era incansable. Era un hombre de convicción, era un hombre que tenía unos principios extraordinarios, un trabajador que fue muy destacado, un hombre que se dedicó toda su vida a trabajar, buen trabajador, y sabía lo que quería y lo que no quería. Aparentemente era tímido con nosotros los hermanos, pero cuando hacía una actividad en la calle era lo más grande que podía haber, porque Tamayo gritaba libertad donde quiera. Tamayo, cuando lo iban a detener,
en cualquier lugar público, lo mismo que gritaba era algo que la gente huía, porque el temor que tiene el pueblo, decía, abajo la dictadura, vivan los derechos humanos, libertad para los presos políticos. Jamás yo lo vi criticar ni un proyecto de la disidencia, ni a un opositor. Jamás escuché a Zapata Tamayo hablar absolutamente nada en contra ni de un proyecto de la oposición, ni de un hermano de la disidencia. Era un hombre dedicado totalmente a la lucha, a su trabajo, un hombre de carácter, un hombre de poco hablar, un hombre bien pacífico, lo demostró toda la vida porque jamás se le vio un acto de violencia. Zapata era un hombre reservado, de firmes convicciones y con un fuerte sentido de la solidaridad. Sus amigos y compañeros de lucha recuerdan su espíritu tolerante y su respeto a las ideas y proyectos que auspiciaban otros opositores. Fue detenido, también conducido a la estación de policía de Zapata de Acosta junto a la compatriota Julia Cecilia. Allí nos encontramos porque también fuimos detenidos varios miembros también del movimiento y del Consejo Nacional de Resistencia Cívica. Hubo un hecho, en esa detención hubo un hecho realmente muy condenable. La policía política introdujo en la estación de policía a niños de sexto y séptimo grado, vestían el uniforme de primaria y secundaria para darnos un mitin de repudio. Zapata Tamayo nos trata de mantener serenos, entonces Zapata dice, mantengámonos serenos, recuerden que son niños y no saben que están siendo víctimas de tal infamia. Y nosotros lo veíamos de la celda, que cuando él caía, a veces estábamos 24 horas, 48, 3 días presos, injustamente, nada más por expresarte. Y eso es lo que a él le dolía, él gritaba, se paraba afuera y decía, se paraba y gritaba, ¡esbirros! ¡esbirros! Y eso era tremendo y no había quien lo callara. Era noble, era muy sencillo y muy humilde, pero había que oír a Zapata cuando gritaba. Se descontrolaba, su dolor era tan grande porque él tiene libertad que él gritaba y gritaba y gritaba. Esa es la valentía que tenía Zapata. Él no miraba que estaba dentro de una prisión para gritar lo que él sentía. Él nunca, él fue esclavo. Decir abajo Fidel en Cuba es algo que todavía algunos opositores temen decirlo porque saben que decir abajo Fidel en Cuba es ir a la cárcel. Ahí no hay ningún tipo de explicación. Zapata Tamayo tenía ese tipo de características, que no tenía miedo de decir abajo Fidel. Él lo expresaba donde fuera que sea, él expresaba abajo Fidel. Vivan los derechos humanos, libertad para los presos políticos y abajo Fidel. Y una de las cosas que yo recuerdo era que la única persona que podía hacer callar en los calabozos a Orlando Zapata Tamayo era el doctor Vicé, cuando le decía, Zapata, dejemos un poco para mañana. Nosotros hicimos una marcha desde Octubre y Santa Catalina hasta Juan Delgado y Santa Catalina. Y ahí cuando llegamos ahí estaba aquello minado, pero logramos la marcha esa. Nos arrestaron, nos dieron un golpe. Decían que era el pueblo indignado, era gente de la seguridad del Estado, vestida de civil dando los golpes. Se llenó toda la entrada de la estación de policía de la Avenida de la Costa, en Octubre, municipio de Octubre. Y recuerdo que a Zapata lo dejaron afuera del calabozo. Y ahí en el comedor donde comían los esbirros, ahí él se paró encima de una mesa de mármol y empezó a gritar viva los derechos humanos dentro de la detención. Y entonces los guardias se quedaron así asombrados porque vieron que se paró a gritar, nadie esperaba eso, habíamos como 20. Y empezó a hablar del Código Penal cubano, la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los policías se quedaban así, no podían hablar. Estando ya Orlando Zapata Tamayo preso en una de las prisiones de La Habana, le llevaron para que firmara una petición fiscal donde lo acusaban nuevamente de un desacato a la figura del tirano. A Zapata le dio una petición fiscal de 8 años y allí Zapata, la petición fiscal puso 8 veces abajo Fidel y 8 veces viva pero vivo Itel. Esta postura de Zapata dice mucho de sus convicciones, de su hombría, porque Zapata siempre mantuvo una actitud contestataria dentro de la cárcel y fuera de la cárcel. Nunca le permitía a los guardias la humillación, ni que intentaran doblegarlo, ni mostró nunca cobardía. Ni siquiera habíamos terminado el taller sobre derechos humanos en apoyo a la convocatoria de la Asamblea para promover la sociedad civil cuando la policía política en conjunto con la policía regular nos detiene. Aproximadamente fuimos detenidos 9 opositores que participamos de ese taller
en el que estuvieron presentes alrededor de 60 80 personas, y entonces Orlando Zapata Tamayo comienza a dar vivas a los derechos humanos, libertad para los prisioneros políticos y abajo la dictadura. Ellos se asustan mucho y entonces con mucha violencia y con mucha agresividad tratan de introducir a Orlando Zapata Tamayo en el carro patrullero. La rebeldía de Zapata era consecuencia de una clara toma de conciencia. No se sustentaba en la violencia ni en el abuso, sino en el reclamo de los derechos de los que no tenían derechos. Él no quería liderazgo, él simplemente era un activista de fila, un activista defensor de los derechos humanos de fila, y no aspiraba a ningún tipo de liderazgo. Era una persona que se distinguía por su respeto no solo a las mujeres, sino también por su respeto a las personas que lo rodeaban. Zapata estudiaba el Código Penal cubano porque él decía que él lo estudiaba para con este mismo código y las declaraciones de los 30 artículos de derechos humanos, él los comparaba y les decía: mire, ustedes están incumpliendo esto. Según me cuenta Virgilio Marante Gelmes, los días que pasaba en su casa en Güines era leyendo. Era un muchacho que sabía cuál era su lucha. No lo pueden pintar de otra forma. La Constitución de 1948 la comparaba con la 76. O sea, que le gustaba estudiar porque le gustaba debatir con los esbirros. El doctor Oscar Elías Bisset, un héroe de la resistencia cubana, que cumple 20 años de prisión política, fue uno de los muchos compañeros de lucha de Zapata Tamayo. Orlando Zapata Tamayo fue un prisionero de conciencia luchando por una democracia y una libertad para todo el pueblo cubano. Su primera caída fue al lado de Oscar Elías Bisset y luego después en la redada de la Primavera Negra del 2003, siempre defendiendo pacíficamente su lucha por los derechos humanos, por una libertad y una plena democracia. Salieron de aquí todos para la casa del doctor Oscar Elías Bisset, o una casa cerca de donde vivía el doctor Oscar Elías Bisset, para tener una reunión con él. Y allí tuvieron una detención arbitraria y muy brusca, una detención muy violenta. Una de las detenciones más violentas que recuerdo porque le dieron golpes a todos. Él apoyó a Bisset cuando el ayuno que se hizo en los finales del 2002, en diciembre. Él estuvo en este grupo, fue apresado conjuntamente con Bisset y otros más. Y en este ayuno el doctor Bisset, como todos saben, hacía un mes nada más que había cumplido su condena. Cuando el doctor Oscar Elías Bisset, que actualmente se encuentra extinguiendo una sanción de 25 años de privación de libertad, nos invitó a una conferencia de derechos humanos en casa de Raúl Arencibia Fajardo. Yo fui arrestado junto con Zapata Tamayo el 6 de diciembre del 2002 en la barriada del Auto, en la avenida Costa entre Novena y San Francisco, donde yo vivía. Fuimos arrestados, yo, Zapata Tamayo, Oscar Elías Bisset, Ariel Sigler y muchos más del movimiento de Matanza. Esa fue el arresto más importante que yo tuve con Zapata Tamayo. Comenzaron a llegar carros de patrullas, comenzaron a llegar jeeps y todas esas cosas. Entonces, en un momento, emprendieron contra nosotros. Ahí en este local nos encontrábamos Zapata, Movimiento Independiente Acción Alternativa, que vino de invitado para esa conferencia que íbamos a realizar ahí sobre derechos humanos. Fue arrestado el día 6 de diciembre del 2002, junto a un grupo de opositores que se decidían a ver un video del Club de Amigos, referente al Club de Amigos de Derechos Humanos, en la casa de Raúl Arencibia. Estaban los Sigler Amaya, estaba Oscar Elías Bisset, Virgilio Marante Gelmes. Después de haber sido golpeados salvajemente, fuimos conducidos hacia la unidad de Acosta. Allí nos estaban esperando también algunos jefes, es decir, algunos oficiales de la Seguridad del Estado. Nos sientan en un banquito, a todos nosotros que estábamos ahí, éramos alrededor de 15 personas. Cuando estábamos allí arrestados, el primero que dio los gritos de vivan los derechos humanos fue Zapata Tamayo. Nosotros fuimos golpeados salvajemente, fuimos arrastrados, introducidos en los autos policiales. A Sigler Amaya tuvieron que llevarlo al hospital, al doctor Bisset le hicieron un esguince en el pie, Sigler Amaya lo tuvieron que llevar al hospital de la cantidad de golpes que le dieron en las costillas. Y bueno, ya después fuimos
a los calabozos de la estación de policía que está en la avenida Acosta. Comenzamos a hacer lo que no pudimos hacérselo, las reuniones que no se pudo hacer en el local anteriormente, comenzamos a hacérsela ahí. ¿De qué forma? Comenzamos por cada uno de nosotros la opinión que tenía sobre los derechos humanos aquí en Cuba, las violaciones que se cometen por parte de la dictadura de Fidel Castro sobre la violación de derechos humanos del hombre aquí en Cuba. Y ya una vez que estaban en la 10ª de Acosta, ellos deciden dentro de la estación de policía dar la primera clase de desobediencia civil del Club de Amigos de Derechos Humanos. La voz de Zapata yo la escuchaba. Yo estaba por fuera con el padre de Vicé y con la esposa de Raúl Arencibia. Fuimos a llevarle suéteres porque hacía mucho frío. Yo escuchaba la voz de Zapata: vivan los derechos humanos, libertad. Zapata Tamayo comienza a gritar: abajo la dictadura, abajo los hermanos Castro, los Castros asesinos. Entonces Vicé por la otra parte lo secundó también: abajo los hermanos Castro, abajo la dictadura. Entonces a coro comenzaron a gritar entre Zapata y Vicé, altísimo ahí, hasta que llegaron la policía política del gobierno de Castro y emprendieron a golpe contra Zapata. 3 meses después somos liberados, Zapata Tamayo, Vigilio Marante y yo. Y entonces Zapata Tamayo sale de la cárcel y va a mi casa. Zapata Tamayo, desde que entra por la cuadra de mi casa, es gritando: vivan los derechos humanos. Era un opositor que chocaba muy de frente con las autoridades. Estuvieron detenidos desde diciembre del 2002, los primeros días de diciembre del 2002, hasta el 9 de marzo del 2003. Zapata predicaba con el ejemplo. La prisión, los golpes y abusos de los esbirros de la dictadura nunca le amilanaron, y por eso se sumaba a todo acto de resistencia contra el régimen. Yo conocí a Orlando Zapata Tamayo en mi casa el 11 de abril de 2003, que se hizo una huelga de hambre permanente por todos los presos políticos cubanos. Eran 6 ayunantes: Marta Beatriz, René Gómez Manzano, Félix Borne Calcasés, Orlando Zapata Tamayo, Nelson Aguirre Ramírez, mi esposo, y Nelson Moliné. Allí fue donde lo conocí, en mi apartamento del Vedado, un muchacho muy humilde, muy honesto, calladito, siempre sentado en una silla leyendo un libro. El 9 de marzo del 2003 lo soltaron, Zapata vino por aquí y le explicamos que íbamos a hacer un ayuno para apoyar al doctor Oscar Elías Bisset y solicitar su liberación. Enseguida él dijo que se iba a incorporar al ayuno. Antes de empezar el ayuno, él había estado 3 meses preso y a los 2 días de haber salido se presentó en el ayuno, sabiendo el peligro que corría, no le importó y se demostró el peligro que representaba ese ayuno, que ya el día 20 ya todos fuimos detenidos. Durante el ayuno que mantuvimos en la calle Humboldt, puedo explicar que él mantuvo una conducta intachable, se solidarizaba con todas las cosas que nosotros planteábamos allí y nunca protestó por algo. Siempre estuvo adaptado a todas las situaciones y con mucho deseo de apoyar el hecho de que el doctor Oscar Elías Bisset fuera liberado. Estuvimos en el ayuno 10 días en mi casa, estuve conviviendo 10 días al lado de él, dormían y todo en mi casa, en balsas, en el piso, en sábanas, en lo que pudiéramos, porque por el día venían 60 y 70 ayunantes eventuales y los 6 ayunantes eran fijos. O sea que estuve viviendo 10 días, noche y día, en la casa conmigo, ¿no? Esta foto fue tomada el 19 de marzo del 2003. Ya el 20 de marzo del 2003, la seguridad del Estado irrumpió violentamente el ayuno, desbarató el ayuno, se llevan presos a Orlando Zapata Tamayo, a Marta Beatriz Roque Cabello, a René Gómez Manzano, a Félix Borne, a Nelson Aguilar y a Nelson Moliné. Ponen en libertad a René Gómez Manzano y a Félix Borne. Zapata se puso mal inmediatamente por la forma en que lo trató la policía. La policía lo pegó contra la pared de una forma brusca y en ese momento yo había solicitado permiso para ir al baño, le pasé por al lado, le puse las manos en el pecho y le dije: Zapata, amiguito, estate tranquilo que te van a dar golpes. Fue lo mismo decirlo que hacerlo, porque inmediatamente que él bajó la escalera del lugar donde estábamos,
pues en la parte de la calle, la policía lo golpeó y él gritaba incesantemente: vivan los derechos humanos, libertad, vivan los derechos humanos. O sea que él era una persona que ciertamente sentía esta discrepancia contra el régimen y sentía este deseo de libertad. Ante el fortalecimiento de la oposición democrática, la dictadura ordenó en marzo del año 2003 una ola represiva que la historia recoge como la Primavera Negra de Cuba. Después de nuestra detención en marzo del 2003, yo supe de Orlando Tamayo cuando lo detuvieron de nuevo y se le hizo juicio, porque a él le vinieron a hacer juicio al mes o 2 meses de estar nosotros en prisión. Recuerdo que lo condenaron a 3 años. Nos llega una petición fiscal donde está incluido el nombre de Zapata Tamayo, donde se nos acusa por los delitos de desórdenes públicos, de desobediencia civil, delitos que ellos acostumbran a sancionar a los opositores, ¿no? Entonces, a partir de enero del 2004 nos empiezan a citar a juicio. El juicio es suspendido 4 veces. Yo supongo que el juicio es suspendido 4 veces porque había presencia de prensa extranjera y había presencia de diplomáticos de sedes extranjeras. La situación era que cada vez que iban a sacar a Orlando Zapata Tamayo al juicio, Orlando Zapata Tamayo gritaba habían los derechos humanos, abajo Fidel, y entonces tenían que suspender el juicio. En el mes de abril del 2005, cuando a mí me dan mi libertad, a los 3 meses de salir Orlando Zapata. Y en la mismitica prisión de Tacotaco es donde él empieza a recondenarlo, aumentándole sistemáticamente su sanción a 6 meses, hasta ya alcanzar la cifra esa incondenable de años. Tamayo me envía una carta escrita con sangre de la prisión a través de su madre, la dama de blanco, Reina Tamayo de Argel. Esa carta fue escrita después de una golpiza terrible que recibió en la prisión de Guanajay. Recuerdo que la carta decía: queridos hermanos de la oposición interna cubana, tengo muchas cosas que decirles, pero no he querido hacerlo con papel y tinta, pues espero ir a ustedes cuando Cuba sea libre. Con mi sangre les escribí para que se recuerde el salvajismo de que somos víctimas del presidio político Pedro Luis Huitel. Zapata se encontraba en la prisión de Guanajay en La Habana, junto a mi tío, el prisionero también de conciencia, Omar Pernés Hernández. Recuerdo que en una ocasión, el 23 de diciembre, fuimos a una visita y recuerdo que escuchamos unos gritos, pero alguien que decía con tremenda fuerza, decía abajo Fidel, abajo Fidel, abajo Fidel, pero una cosa así que irrumpía en todo aquello. Y nosotros decíamos que quién era, nosotros queríamos saber quién era, y entonces nosotros inclusive me decíamos, ese es Omar mi tío, Omar Pernés, ¿no? Pero allí había un oficial y entonces ese oficial se acercó a nosotros y nos dijo, no, ese no es Omar, ese es el socio de ustedes, ese es Zapata. Nos encontrábamos, él y yo, él estaba en huelga de hambre, yo estaba en huelga de ropa. Coincidimos que nos llevaron a los dos al hospital de la misma cárcel. Después, pues con el transcurso del tiempo, eso fue en el mes de septiembre, con el transcurso del tiempo, pues nos íbamos pasando papeles por un hueco que había en la pared, cerca en el suelo, nos pasábamos papelitos y nos comunicábamos. Yo y Vigilio Marante le dijimos a la madre Zapata Tamayo que le dijera que nosotros aceptábamos la responsabilidad de ir a juicio, de ir a la cárcel, que lo hiciera por nosotros, que se presentara en juicio y que se hiciera el juicio. Y exactamente el 18 de mayo del 2004 se celebra el juicio en el Tribunal Municipal de Octubre en la Sala Especial. El juicio fue un juicio totalmente político. El juicio fue firmado por la seguridad del Estado. El tribunal fue totalmente rodeado por la seguridad del Estado. La sala del tribunal estaba totalmente llena de personas que no sé de dónde salieron, porque a nosotros solamente nos dejaron entrar 2 familiares por cada de nosotros que íbamos a ser sancionados. A él lo tuvieron un tiempo dentro de la cárcel de Guanajay, dentro de las compañías de presos comunes, porque querían hacer ver de que él era un prisionero común, lo que no era cierto, porque para él ser un prisionero común tendríamos los 75 que haber sido prisioneros comunes. Zapata Tamayo lo trajeron de la prisión de Guanajay. Cuando nosotros teníamos un oficial cuidándonos, Zapata Tamayo tenía 2 oficiales al lado de él.
Cuando le dieron la oportunidad de hablar a Zapata Tamayo, lo único que Zapata Tamayo expresó fue: vengo en nombre de los 75 opositores detenidos y en nombre de todos los presos políticos. Cuando van a dar sentencia, nos llevan a los calabozos, donde nos ponen uno del lado del otro. Tratan de darnos alimento, nos negamos, por supuesto Zapata Tamayo primero que se niega, nos negamos todo. Cuando vamos al veredicto ya vamos esposados, condenan a 3 años de privación de libertad y rápidamente sacan corriendo del tribunal a Zapata Tamayo. La huelga de hambre que él estaba haciendo en ese tiempo, pues era a causa de que habían golpeado a un preso común y él salió en defensa del preso común y lo golpean a él también. Lo golpeó el capitán Omar de la seguridad del Estado, que era el jefe de la seguridad de ahí de la cárcel, que también golpeó y le fracturó la mandíbula a Jorge Luis González Tanquero. A él lo traen de traslado de la prisión de Guanajay y lo llevan en pésimas condiciones cuando es trasladado aproximadamente con 5 policías del Ministerio del Interior, en total desnudez, esposado de manos y pies, y era maltratado físicamente. A él lo llevan directamente para las celdas de castigo. Zapata Tamayo se suma a una larga lista de cubanos que han muerto en huelgas de hambre. Huelgas colectivas, huelgas individuales que se han desarrollado durante estos 51 años del régimen. Zapata Tamayo realizó numerosas huelgas de hambre, una práctica peligrosa que demanda una gran entereza moral, ya que el prisionero utiliza su cuerpo como el escudo para la defensa de sus convicciones. Al menos 13 prisioneros políticos cubanos han muerto en huelgas de hambre. Uno de los más emblemáticos fue el líder estudiantil Pedro Luis Boitel. Escribí un libro sobre huelgas de hambre en el presidio político cubano. Yo recuerdo varias de ellas. En los años 60 hubo 3 grandiosas, ese es el término que quiero usar, huelgas de hambre en La Cabaña, donde se involucraron en una de ellas más de 800 hombres. En la prisión de Guanajay, entre finales de los años 60 y principios de los 70, pues se involucraron en una prolongada huelga de hambre y sed voluntaria, más de 150 prisioneros políticos. Y también pues tenemos que en Boniato hubo prolongadas huelgas de hambre desde el 79 hasta el 82. Entre los años 70 y 71 en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, el régimen de Castro pues realizó un experimento digno de los nazis, digno de Adolfo Hitler. Más de 300 prisioneros políticos fueron reducidos a una dieta baja en calorías por más de 29 meses. Ellos querían saber, los castristas, cuánto resistía un cuerpo humano sin consumir los alimentos necesarios. En el 2007 tuvimos plantes de huelga de hambre por los derechos de nosotros. Y entonces tuvimos que hacer una huelga de hambre que tuvimos plantado. Yo tuve plantado 13 días y me llevaron por un calabozo. Tuve que coserme la boca y a eso lo llevaron para la prisión de Holguín, la provisional. Y allá en la prisión de Holguín, de la provisional, él también se cosió la boca, y Juan Carlos, el de Camagüey, también se cosió la boca. En la última prisión que estuve, en la prisión provincial en Holguín, junto a Juan Carlos Herrera Costa, prisionero de los 75, y siempre los veíamos pasar, los saludábamos, negociábamos, vivan los derechos humanos, todos los presos clamaban por él, Zapata tú sí, Zapata tú sí. Fuimos testigos, Juan Carlos y yo, de la última golpiza que se le dio el día 26 de octubre del 2009, donde fue salvajemente golpeado hasta tal punto que le rompieron la cabeza. Todos estos maltratos y todas estas golpizas que recibió en la prisión provincial de Holguín, de la cual al traslado hacia Camagüey, ahí es donde inicia esta huelga de hambre, de lo cual todos sabemos, y que uno de los mayores, si no es el principal responsable,
es el mayor Roilán Cruz Oliva. Lo mantuvieron 18 días sin recibir agua. ¿Hasta dónde pueden llegar? Dejar morir a un hombre en una prisión simplemente por la manera de pensar, por la manera de elegir su pensamiento y la manera de cómo actuar. 18 días sin tomar agua, después pasarlo para sal ahí y limitarle el agua. Fueron dándole paso a paso hasta conllevarlo a torturarlo, que muriera torturado físicamente. Orlando Zapata Tamayo, a pesar de los esfuerzos de la dictadura por acabar con su dignidad y decoro, eligió su manera de vivir y también la de morir. Otorgó su cuerpo torturado y espíritu al país que amaba porque, como dijera José Martí, cuando se muere en brazos de la patria agradecida, la muerte acaba, la prisión se rompe, empieza al fin con el morir la vida. Yo tuve conocimiento de algunas huelgas de hambre realizadas por Orlando Zapata Tamayo y siempre tuve presentimiento de que él iba a morir en una huelga de hambre, porque el gobierno cubano eso es lo que deseaba, quería salir de él, quitarse al negro de encima, porque era una persona muy contestataria, muy firme. Entonces mi esposa, Noelia Peraza Jiménez, entra en ese momento, yo estoy acostado en la cama y me da la noticia, con los ojos muy llorosos y bastante deprimida. Entonces me informa, me dice, Ariel, Zapata murió. Y yo le pregunté, ¿cómo? Eso no puede ser verdad, ¿tú verificaste bien? Me dijo, sí, Zapata murió. Entonces, ¿murió o no? Lo asesinaron. Voy al mercado y una amiga me dice, Dolia, tu amigo Orlando Zapata Tamayo acaba de morir. Yo no lo quería creer. En el mercado comencé a llorar. Y cuando regreso a mi casa, yo iba llorando por las calles. Y cuando entro a mi edificio, yo me perdí en mi edificio. Fue algo tan impactante, algo tan horrible que yo no quiero volver a vivir. Yo decía, Dios mío, llevo viviendo aquí 22 años en mi edificio. ¿En qué apartamento yo vivo? Dios mío, ¿dónde vivo? Zapata Tamayo me conmovió tanto que me dejó horrorizada su muerte. Yo no podía concebir que Zapata estuviera muerto, tan joven, tan lleno de vida, tan luchador. Fue un hombre que murió de frente. A mí me causó un gran impacto la muerte de Zapata. Zapata lo que estaba pidiendo era que se le reconociera su condición como prisionero de conciencia. Para mí, Orlando Zapata Tamayo representa un ejemplo vivo del precio a pagar por hacer valer los derechos de un pueblo bajo un régimen totalitario que se nos impone en Cuba. Todos sabemos el fin triste que tuvo nuestro querido hermano Zapata, ¿no? Asesinado por la dictadura de los hermanos Castro. Su muerte, aunque nos dolió, nos ha hecho sufrir mucho, consideramos que Orlando Zapata Tamayo se ha convertido en un símbolo, se ha convertido en una bandera, como él, no solo del presidio político, sino de todos aquellos cubanos que dentro y fuera de Cuba luchan por la libertad. Se ha convertido en un símbolo, no solo para el pueblo de Cuba, sino para toda la juventud en general. La resistencia es su batallar incesante por los derechos de todos los presos dentro de las prisiones cubanas. Nunca él se sintió preso, él se sintió libre aún dentro de la cárcel y así lo demostró hasta sus últimos días. Se puede ser una persona libre incluso dentro de las rejas, se puede. Orlando Zapata Tamayo vive. Sus ideas han continuado y continuarán siendo siempre nuestra arma de lucha. Por eso Zapata vive. Orlando Zapata, como luchador por los derechos humanos, está encerrado en una sola palabra. Esa palabra es dignidad. Tamayo vive y cada vez que escuchamos una frase de la oposición interna en Cuba, de abajo Fidel, abajo la dictadura, vamos a estar recordando a Orlando Zapata Tamayo. Para todos los cubanos es un ejemplo, sobre todo para los que hemos luchado y sabemos y conocemos lo que son los sufrimientos de las prisiones, los abusos, las torturas a que son sometidos sobre todo hombres como Orlando Tamayo. Decidimos crear el premio a la dignidad Carlos Manuel de Céspedes en el año 2005 y ese año quedó ganador Juan Carlos Herrera Costa, en el 2006 José Daniel Ferrer García y en el 2007 Orlando Zapata Tamayo, compartido con Randy Cabrera Mayor. Se le entregó el premio Carlos Manuel de Céspedes. Este premio se entregó en la ciudad de Bayamo,
frente a la casa del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, y lo recibió su mamá, Reina Tamayo de Anger. Y yo creo que el que tenga más criterio ese muchacho fue porque no lo conoció. Porque el que lo conoció, como yo lo conocí, igual que lo conocieron mucha gente que lo conocieron en Antilla, si hablan al contrario de él, están hablando mentira. Orlando Zapata fue un prisionero de conciencia, no un delincuente común como quieren justificar la tiranía que está tratando de justificar su crimen. Orlando Zapata Tamayo ha culminado algo que se inició hace muchos años. El ejemplo de Orlando Zapata Tamayo ahora en la actualidad está avalado por más de 51 años de lucha contra el castrismo. A pesar de la responsabilidad del gobierno, el gobierno castrista, de los hermanos Castro, de otros oficiales y otros mencionados, también tuvo nota de culpabilidad, primeramente el silencio cómplice de la prensa extranjera acreditada en Cuba, los medios de prensa acreditados en Cuba, quienes callaron ante esta situación, quienes mostraron un silencio cómplice ante la muerte de este hermano muerto. Fue manipulada la muerte ese asesinato, por el propio Raúl Castro y Lula da Silva. Diferentes personalidades de todas las organizaciones de la oposición interna le hicieron saber con cartas escritas al clero católico cubano que intercediera por la vida de Orlando Zapata. Eso lo hizo también, por ejemplo, la organización Movimiento Feminista por los Derechos Civiles, Rosa Parks. Penoso deber de despedir su duelo, lo cual fue más que un deber, fue una obligación honrar a un cubano que hoy por hoy es la luz que va a guiar a todos los cubanos hacia el camino de la libertad y la democracia. Fue un detonador donde el mundo entero vio que son capaces los hermanos Castro de hacer. Significó una luz, la luz que iluminó el camino para seguir, para que todo el mundo comprendiera la violación de los derechos humanos que se cometen en Cuba, para que vieran cuál es la verdadera Cuba de verdad, para que vieran cómo vive el cubano, cómo es reprimido, cómo es pisoteado, cómo es encarcelado. El régimen castrista los hermanos Castro son los más principales culpables de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, así como los oficiales Filiberto Hernández Luis y Julio César González Bombrino, que llevaron a Orlando Zapata Tamayo de la posibilidad de beber agua durante 18 días, que lo confinaron en esos inhóspitos calabozos de la prisión Kilo 8 allá en Camagüey. Un símbolo de rebeldía que aún muerto murió invicto porque nunca se dejó doblegar por sus sicarios, nunca se dejó doblegar por nadie. Fue un ejemplo de lo que debe ser un cubano. Fue físicamente torturado Orlando Zapata en todas las prisiones del país. Murió producto a las sistemáticas torturas durante su larga huelga. El cuerpo de Orlando Zapata Tamayo muestra tiene de la golpiza y la tortura. Con Zapata teníamos el motor chiquito que impulsó el motor grande hacia la libertad y la democracia de este país, que rompió el miedo. Y yo sé que hoy por hoy todos los asesinos de él están con miedo, porque saben que el momento final de ellos está llegando, que la libertad de este pueblo está llegando. Es nuestro mártir de la oposición en Cuba. Requiere todo el respeto, la dignidad y los principios que puedan tener un hombre cuando se enfrenta verdaderamente a una dictadura tan férrea. Esta madre no tiene miedo, que hay que defendernos, que no se dejen doblegar, madre cubana, padre cubano, que defiendan a sus hijos y den un paso adelante por la libertad y la democracia del pueblo cubano, porque nosotros marcharemos la familia conjuntamente a la oposición y que nos den golpes y que nos arrastren, pero lograremos la libertad y la democracia para el pueblo cubano que tanto anhelaba Orlando Zapata Tamayo. Pesando el tiempo que ya se ha ido, tejiendo sueños con ilusión, pienso en esta inédita y enorme historia de amor. Esta es la noche y el día de un corazón entre rejas, pero con alas enormes, pero con el alma viva. No es de derecha, no es de izquierda, este es un canto a la razón. Trata de alguien que encerrado grita al mundo su amor, amor del bueno,
amor sin miedo, amor sin interés, amor sin freno, amor a la preciosa Inmaculada, 1000 veces violada, Señora Libertad. Su vida suele pasar entre barrotes y fe, entre sueños, entre fieras, por pensar distinto a él. Y hablando del celador, de ese artista del dolor, no le envidió sus amantes, pesadilla y desamor. No es de derecha, no es de izquierda, este es un canto a la razón. Trata de alguien que encerrado grita al mundo su amor. Amor del bueno, amor sin miedo, amor sin interés, amor sin freno, amor a la preciosa Inmaculada, 1000 veces violada, Señora Libertad. No es de izquierda, este es un canto a la razón. Trata de alguien que encerrado grita al mundo su amor. Amor del bueno, amor sin miedo, amor sin interés, amor sin freno, amor a la preciosa. Al mundo su amor, amor del bueno, amor sin miedo, amor sin interés, amor sin freno, amor a la preciosa Inmaculada, 1000 veces violada, Señora Libertad.